Hola, en este vídeo vamos a hablar de sonido. Como estáis viendo, tengo un micrófono en las manos y quiere decir que vamos a hablar de sonido para voz, que es algo bastante específico y hay que cuidar bastante, porque la voz es el instrumento más poderoso del ser humano para transmitir ideas, así que ese sonido hay que captarlo adecuadamente. Vamos a empezar por este micrófono que tengo en mis manos. Micrófonos de este tipo son micrófonos supercardioides o hipercardioides. Eso quiere decir que la cápsula que tiene dentro del paravientos es una cápsula que es muy sensible hacia el eje delantero. Donde es más sensible la captación de sonido siempre va a ser hacia adelante, nunca hacia atrás. Es verdad que graba sonido en todas las direcciones, pero su optimización es siempre usándolo, mirándolo a la fuente de sonido que esté delante. ¿Cuánto de lejos? Eso nos lo marca lo que el fabricante nos dice en sus especificaciones. Normalmente estos micrófonos están pensados para captar sonido ambiente y no tanto voz. ¿Podemos captar voz con ellos? Sí, siempre y cuando la fuente de sonido, en este caso una persona, que no esté más de 1 metro o 1,5 metros. De lo contrario, vamos a grabar sonido de la voz, pero simplemente una pequeña presencia, una pequeña referencia de esa voz. No va a ser inteligible. Así que ya tenemos la primera conclusión. Estos micrófonos sirven para grabar fuentes de sonido que estén cerca de cámara, con posiciones de objetivos, de lentes muy angulares. Estos micrófonos además suelen tener varios interruptores en la parte de atrás. Normalmente tienen el encendido y el apagado y solemos encontrar una última posición que es un filtro de frecuencias graves. Ese filtro de frecuencias graves realmente no estropean la voz, sino lo que hacen es eliminar frecuencias extremadamente graves. ¿Dónde encontramos esas frecuencias extremadamente graves? Sobre todo, por ejemplo, en un tráfico ambiente, tráfico rodado, que no tiene por qué estar necesariamente cerca, sino que tiene que estar presente. O también incluso en el viento. Un viento que tenga cierta presencia, que esté algo fuerte, sin resultar incómodo, esto nos lo va a atenuar. Y esa es la palabra clave que quiero que prestéis atención, los atenúa, no los elimina. También tenemos otro control que está presente en la mayoría de los micrófonos, que es una atenuación. Esta atenuación lo que nos hace es bajar 5, 6, 10, 15 decibelios la señal que está entrando en la cápsula. ¿Cuándo puede ser útil? Evidentemente cuando estamos en un entorno con un volumen muy alto, como pueda ser en el interior de un bar, en el interior de un aeropuerto o incluso en exteriores de una ciudad con un tráfico en el momento de la hora punta. Puede ser interesante colocarlo en posición -10, -15, en función de las características que tenga. Ahora vamos a analizar otro tipo de micrófono. Este micrófono es un micrófono solapero, un micrófono de corbata y usa una tecnología totalmente distinta a lo que hemos explicado en el anterior micrófono supercardioide o hipercardioide. Estos micrófonos solaperos o de corbata tienen una cápsula que es omnidireccional, mayoritariamente. Es verdad que hay que tener cuidado porque algunos micros, algunos pocos, pueden ser cardioides. ¿Qué quiere decir cardioides? Cardioides quiere decir que su patrón polar, es evidentemente o mayoritariamente frontal y con muy poca sensibilidad a los sonidos laterales o traseros. Como ya estaréis imaginando, esto es determinante a la hora de cómo colocar el micrófono, porque si la cápsula es omnidireccional, que coge sonido igualmente de un lado o de otro, podemos llegar a colocar el micrófono incluso boca abajo y la calidad del sonido, su inteligibilidad, no se vería afectada. Pero si ponemos un micrófono cardioide colocado en la dirección opuesta de mi boca, aunque captará algo de sonido, perderá toda la presencia. Así que es muy importante saber si este micrófono solapero tiene un diagrama omnidireccional. Al ser omnidireccional, nos da una libertad a la hora de poder posicionar el micrófono en casi cualquier tipo de ropa, ya sean camisas, camisetas de tirantes, chaquetas. La pinza con la que viene acompañada suele tener varios tipos de posiciones, o bien poder cambiar la propia posición de la pinza, o bien el accesorio que tiene adjunto puede ser un clip que puedes girar automáticamente, o como es en este caso, tiene una pequeña pieza de hierro maleable, aluminio, donde poder cambiar la dirección del micrófono para dejarlo siempre optimizado. También hay que tener en cuenta que estos micrófonos, en este caso, tienen una conexión mini jack, pero podemos encontrarnos otro tipo de conexión, la conexión XLR.
Siempre que podamos vamos a intentar trabajar con micrófonos solaperos que tengan una conexión XLR, no por el conector, sino por el tipo de señal que viaja a través del cable. Si yo desenrosco este terminal, que es un terminal mini jack, y pongo esta en sustitución, vamos a garantizarnos que la señal que va a entrar al grabador de sonido o a la cámara es una señal balanceada. ¿Y qué quiere decir señal balanceada? Quiere decir una señal protegida frente a ruidos externos, ruidos que se pueden inducir incluso en el cable. Se cancelan. Vamos a tener 3 conectores dentro, uno va a llevar la señal, otro es el retorno y por la otra va a ir en contrafase. Eso quiere decir que va a cancelar los sonidos que no estaban presentes en el sonido original. Si tenemos una grabadora de sonido o bien nuestra cámara soporta este tipo de conexiones, vamos a tener una gran ventaja. Otro punto a tener en cuenta son los accesorios para proteger la cápsula, son los filtros antiviento. Estos son muy importantes en los micros de corbata porque son micros de condensador y los micros de condensador tienen una alta sensibilidad. Eso quiere decir que la mayoría necesita corriente o alimentación phantom para que funcionen. Eso les convierte en extremadamente sensibles a consonantes muy sonoras o a explosiones de sonidos que llegan a colapsar la cápsula. Para evitarlo, tenemos accesorios como estos pequeños peluches o filtros antiviento. Este que tengo en la mano concretamente es un filtro antiviento de exterior que sí va a afectar a la inteligibilidad de la voz. Lo que nos va a pasar al ponerlo, que es muy sencillo porque la boca la tiene por aquí y directamente lo insertamos, lo que nos va a producir es una atenuación del sonido, de todo el sonido. Es verdad que nos va a filtrar el viento que nos está molestando, pero seguramente en cámara vamos a necesitar subir 6, 8, 10 decibelios a la ganancia de entrada. También tenemos otro tipo de accesorio no tan aparatoso. Este es un filtro anti-pop, ya no es un filtro antiviento, sino un filtro anti-pop, que colocándolo de la misma manera, lo que nos va a evitar son esas consonantes o esos sonidos que tienen una presencia, insisto en la P de presencia, una presencia que puede llegar a colapsar la cápsula del micrófono. Esto no afecta a lo bien o lo mal que vamos a entender a la persona y sí nos favorece en la reducción de esas explosiones de sonido. Para poner este micrófono vamos a hacer varios casos prácticos y cuento con la ayuda del profesor Utray para colocar el micrófono en su ropa. Como vemos, Paco trae una camisa y una chaqueta. En este caso hay que pensar dónde está el entrevistado y hacia qué dirección nos va a mirar. Si vamos a suponer que yo le voy a hacer la entrevista a él, lo suyo no es colocar el micrófono en este lado, en esta solapa, porque si él nos va a dirigir la voz hacia nosotros, evidentemente quedaría fuera de plano. Lo óptimo es colocar el micrófono en este lado. El siguiente punto importante es la altura del micrófono. Veis que yo he colocado la pinza a esta altura. Esta altura es demasiado alta. Nos podemos llevar al engaño de que la cercanía es buena, y efectivamente lo es, pero no tanto, porque la proyección de su voz está en una zona de sombra sobre el mentón y la barbilla hacia su cuello. Así que idealmente no hay que ponerlo lo más cerca posible, sino fuera de la proyección de ese mentón sobre su pecho. Esta es la altura recomendable, está en la dirección en la que me va a hablar él y además está fuera de la proyección de su mentón sobre el cuello. Si yo quisiera colocarle la pinza en la otra solapa porque me encuentro en el otro lado, lo que tendría que hacer es girar este pequeño alambre, este pequeño aluminio, de tal manera que ya la pinza la podríamos colocar en el otro lado, para una entrevista en otra dirección. Como no es el caso, vamos a volver a la configuración original. Voy a volver a girar este aluminio, esta pinza, de tal manera que se quede el micrófono orientado hacia la zona de la voz, de la boca del profesor y en una altura que no está proyectada el mentón sobre su cuello.